Miembros del Escuadrón del Cómics, llegó la hora de conocer la nueva frontera del universo DC. Así es, miembros del Escuadrón del Cómics, bienvenidos a un nuevo capítulo de Recomendados. En esta oportunidad vamos a revisar esta historia de Frontera Infinita. Una historia que va inmediatamente después de los acontecimientos de Noches Oscuras, Death Metal. ¿Y qué nos trae precisamente esta historia? Pues bien, lo revisaremos en el siguiente video. Como ya les había mencionado, Frontera Infinita va inmediatamente después de los eventos de Noches Oscuras Death Metal. Y aquí en Frontera Infinita nos dicen el escenario en el cual se encuentra actualmente, o por lo menos cuando se desarrolla esta historia, en qué momento, en qué circunstancias y qué acontecimientos estaba el universo DC. Hasta antes de Noches Oscuras Death Metal se conocía el multiverso y el multiverso oscuro, pero gracias a Noches Oscuras Death Metal este multiverso se abrió mucho más, abriendo a tal nivel que ya llega a ser prácticamente infinito, como lo dice el título de esta historia, y por ende también le da el contexto a todo esto. Frontera Infinita, básicamente ahora el multiverso dentro de DC Comics ya no tiene límites, y por eso se encarga un nuevo equipo de héroes para ir catalogando e ir conociendo este nuevo multiverso, que es el equipo que vemos aquí en portada, y el villano en esta oportunidad es Darkseid. Aunque se nos revela precisamente que detrás de Darkseid hay algo más. Este tomo en particular nos trae Frontera Infinita del número 0 al 6 y Frontera Infinita Archivos Secretos. El orden para leerlo, que lo bueno que este tomo está ordenado precisamente de tal manera para que entienda todos los acontecimientos, es Frontera Infinita 0, Frontera Infinita Archivos Secretos y Frontera Infinita del 1 al 6. ¿Por qué hago mención de todo esto? Ya que cada número de alguna u otra manera te va poniendo el orden y los acontecimientos que van ocurriendo. El número 0 te presenta lo que es el universo DC en esta oportunidad, teniendo como a gran protagonista a Wonder Woman. Recordemos lo que aconteció con Wonder Woman en Noches Oscuras Death Metal. Ella se sacrifica para poder salvar todo el universo el universo de DC Comics en esa oportunidad de el Batman que ríe. Eso significa que hace un sacrificio, pero ese sacrificio la lleva a escalar más allá, a ser no solamente una simple amazona, sino que ser alguien que ve el multiverso desde otro punto, desde otra escala, dentro de todo lo que es el macroverso de DC Comics. Posteriormente tenemos Archivos Secretos de Frontera Infinita, o mejor dicho, Frontera Infinita Archivos Secretos. Y aquí tenemos como gran protagonista al director Huesos, o al director Bones, el director de la DOE. La DOE vendría a ser el Departamento de Operaciones Extranormales. Sí, extranormales. Ahí tal cual sale en las páginas, que en este caso vendría a reemplazar lo que es Argus. Recordemos también que hay otros acontecimientos que ocurren dentro de DC Comics, un poco en paralelo a lo que son Noches Oscuras Death Metal, aunque en teoría ocurrirían un poquito antes, que son los eventos de Leviatán, la ascensión de Leviatán, que está muy relacionado con la historia de Action Comics, que en esa oportunidad estaba escribiendo Brian Michael Bendis, donde todas las agencias de seguridad del mundo habían sido destruidas, y el director Bones, o el director Huesos, ya como quieran llamarlo, era el único gran sobreviviente de aquellos acontecimientos y estaba tratando de reformar precisamente la DOE para conocer todo aquel nuevo escenario que se había formado, ya que ahora el multiverso era de conocimiento público, y precisamente él, como único director vivo de todas las agencias de seguridad que había alrededor del mundo, empieza a catalogar precisamente a distintos actores, a distintos héroes dentro del universo DC, para
saber en qué contexto se encuentran y qué tan relevantes son para el multiverso, y también tratar de generar un plan de contingencia en el caso de que todo esto se vaya de las manos. Lo que se me había olvidado mencionar es que en Frontera Infinita número 0 tenemos la aparición del gran villano al final de las páginas. No voy a entrar en detalles, pero la portada lo dice todo, que es Darkseid, y lo hace de una manera bastante explosiva, ya causando un gran quiebre dentro de las grandes entidades que hay dentro del universo DC. Y bueno, de ahí pasamos a Frontera Infinita, Archivos Secretos, y posteriormente ya entramos de lleno a lo que es la miniserie de Frontera Infinita del 1 al 6. Básicamente te presentan a la Liga de la Justicia encarnada, que es obviamente la que vemos aquí en portada, y son los nuevos encargados de proteger lo que es el nuevo multiverso de DC Comics. Nosotros estábamos acostumbrados a ver a los héroes de Tierra Cero, al Batman, al Superman, al Green Lantern, Flash clásico, que nosotros conocemos siempre en todas las historias como grandes protectores, no solamente de su universo, sino que cuando había una crisis también los grandes protagonistas como protectores del multiverso. Pues bien, en esta oportunidad esta nueva Liga de la Justicia encarnada está personificada por distintos héroes de distintos universos, lo que le da un abanico más amplio de poder manejarse en distintos escenarios que se pueden llegar a presentar dentro de lo que es la vastedad del multiverso. El representante de Tierra Cero que llega acá es Barry Allen, que él, como sus poderes se lo permiten viajar a distintas realidades, empieza a catalogar lo que es el multiverso, pero en una oportunidad se topa con un gran enemigo muy conocido de él ya desde Crisis en Tierras Infinitas, y lo empieza a manipular para generar una grieta en el multiverso y así Darkseid poder aprovecharse de aquello. Es una historia en general entretenida que te pone muy bien en contexto de lo que está el universo DC. Si bien muchas crisis en DC Comics tienden a cambiar lo que es el contexto del universo y multiverso de DC Comics, no siempre te ponen en contexto de lo nuevo, ya que básicamente pasa la crisis y después posteriormente los héroes siguen con sus vidas, siguen con sus aventuras, siguen con sus actos superheroicos propiamente tal. Aquí lo original es que te da una nueva mirada de aquello, ya que en este caso las noches oscuras del Death Metal, bien digo, fue mucho más caótico para la estructura del multiverso. Por ende se abren nuevas ventanas, nuevas puertas para los héroes, y como el multiverso se hace público y ahora todo el mundo sabe que existe el multiverso, se dan también escenarios bastante diversos que antes no se daban. Por ende, esta es la mirada que seguramente faltaba en todas las otras crisis que ha desarrollado DC Comics. Así que por ese lado es un muy buen complemento para saber el estado en el cual se encuentra el universo o el omniverso de DC Comics en general. Y además que también hay que decirlo, la intervención de la Liga de la Justicia encarnada en esta oportunidad está bastante bien y es bastante entretenido, y la aventura que tienen que vivir contra Darkseid, que es el gran villano en esta oportunidad, también le da un sabor distinto, un sabor refrescante, ya que siempre de alguna u otra manera los mismos héroes que vemos siempre son los que se tienen que enfrentar a las mismas amenazas de siempre, una de ellas Darkseid. Aquí tenemos un nuevo panteón de héroes que se tienen que enfrentar a un enemigo clásico. Historia entretenida, no necesariamente extraordinaria, pero sí cumple con entretenerte y ponerte dentro del contexto de DC Comics para más o menos ordenarte en lo que está sucediendo y lo que va a suceder a futuro. Seguramente luego de Noches Oscuras Death Metal en DC Comics dijeron aquí seguramente la cosa no va tan bien como nosotros creíamos, así que tenemos que arreglar todo esto muy pronto, y es por eso que sacaron prácticamente al minuto, o sea, se publicó el final de Noches Oscuras Death Metal e inmediatamente publicaron Frontera Infinita para poder darle contexto a todos los fanáticos de lo que es el nuevo universo de DC Comics. Así que también es un cómics que tienes que leer para lo que es la siguiente saga, que obviamente vamos a hablar más adelante en el canal, que es Crisis Oscura en Tierras Infinitas. Pero eso será en otro video.
Si este video te gustó, dale un like. Si no te gustó, un dislike, que también es bienvenido, no hay ningún problema. ¿Tienes algo que decir? Déjalo todo aquí abajo en la caja de los comentarios. Y los nuevos que llegaron a mi canal gracias a este video, suscríbanse aquí a mi canal de Todo Un Poco en Cómics para ver más videos así. Y aquí abajo les dejo una lista de reproducción para que puedan disfrutar. Sin nada más que decir, me despido, soy Jopek y nos encontramos en otra edición de Recomendados.